La palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La mano del Señor vino sobre mí, y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y di: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andaban diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Amén. Amén. Si ustedes se dan cuenta, todo esto parece como una película. De todo lo que se leyó, parece como algo sacado de una película. Bueno, vamos a orar para dar inicio. Gracias, Papito Dios, te damos en esta hermosa tarde, Padre. Gracias por ese privilegio tan grande que nos da de congregarnos en tu casa, Padre bendito. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Señor, que están aquí, Padre, reunidos en tu casa, mi Señor Jesús, adorando tu nombre, glorificándote, mi Señor celestial, obedeciendo, Señor, a tu llamado, Padre. Oh bendito Dios, con esa hambre, con esa sed de tu palabra, mi Señor. Por eso estamos aquí en este lugar. Pero te rogamos por esta palabra, Padre, la cual usted ha puesto, Señor, en mi corazón, poder compartir, mi Señor Jesús. Gracias, Padre, porque tu palabra nos edifica, Padre. Tu palabra siempre será de bendición para nuestras vidas, mi Señor. Tu palabra, mi Señor, siempre nos va a instruir, nos va a enseñar y nos va a edificar, mi Señor. No importa de quién venga, Padre amado, quién, Señor, esté aquí en este púlpito, mi Señor, tú respaldas tu palabra, mi Señor. Gracias te damos en esta hermosa tarde y que cada uno de nosotros salgamos de aquí
Padre, grandemente bendecidos, mi Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿A alguien más sí le suena como una película o no? ¿O nada más a mí? Sí, ¿verdad? Porque como dice aquí, que habían puros huesos. Imagine, bueno, cuando yo estaba leyendo toda esta parte, y fíjense, es una visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Nos dice aquí que el Espíritu de Dios lo llevó y lo colocó en medio del valle de los huesos secos. Imagínense un campo grande y que usted y yo estuviéramos ahí en medio de ese campo y que para donde tú voltearas hubiera huesos. Yo creo que si lo soñáramos como que despertaríamos y dijéramos, ay, fue una pesadilla, ¿no? A lo mejor. Pero en ese momento el Espíritu de Dios llevó a Ezequiel a mostrarle lo que había. Yo lo leía y yo decía, Padre, no, pues sí está como que fuerte, ¿verdad? Dice que había muchos huesos secos. Entonces, quiero darles un poco de contexto para que entendamos este pasaje del valle. Así se llama el tema, ¿eh? El tema es el valle de los huesos secos. ¿Para qué ponerle otro tema? Sí, se presenta solo, ¿verdad? Entonces, el pueblo, fíjense, les voy a dar este contexto. El pueblo de Israel fue deportado a Babilonia después de estar en el desierto, debido a que fueron persistentes, para no decir un poco necios, en la idolatría y la desobediencia a Dios, ¿sí? Ajá, para no decir necios, ¿verdad? Cuando le decimos al hijo, ¿por qué insistes en hacer esto? Para no decirle, ¿por qué eres tan necio, verdad? O tan necia. A pesar de esas repetidas advertencias de Dios y de los profetas, ¿verdad? La caída del reino de Judá, la destrucción de Jerusalén y el templo y el posterior exilio a Babilonia fueron consecuencia de sus pecados y de la rebelión. Todos ya conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Todos ya no sabemos esa parte. Apenas el pastor ve que el domingo también nos explicaba una parte, ¿verdad? Que se fueron tras ¿qué? Tras la idolatría. En lo que Moisés subió a recoger esas tablas, el pueblo se desenfrenó. Se fue tras la idolatría. Desobedecieron los mandamientos de Dios, ¿verdad? Ya Moisés venía ahí que dice, adorarás al Señor tu Dios, y no, pues ellos ya se le habían adelantado y ya estaban adorando a otros dioses, ¿verdad? Entonces, ¿ven cómo es de astuto el enemigo? ¿Ven cómo es de astuto? Se abalanzó primero, se abalanzó, ¿verdad? Ha de haber dicho, no, allá arriba Moisés están recibiendo los mandamientos, no, pues yo voy y los voy a ir a tentar allá abajo. ¿Para qué? Para que hagan todo lo contrario. Imagínense, yo creo que pues por eso Moisés se enfureció y deshizo las tablas, ¿no? Como diciendo, fui hasta allá y tanto que hice, y para que regresara y ustedes estuvieran, sí se llenó de ira, ¿verdad? Entonces, se fueron tras la idolatría, desobedecieron los mandamientos de Dios, y esto incluyó la adoración a los dioses falsos y la falta de fidelidad a su pacto con Dios. ¿No los acababa de liberar de Faraón? Los acababa de liberar, ¿verdad? Dios ya les había prometido una ciudad donde fluía leche y miel. Pero ni aún así, con tantas señales, quisieron obedecer. Y fíjese, yo anoté aquí, ¿nota usted alguna similitud hoy en día en lo que estamos viviendo? Sí. Hay mucho, ¿verdad?
Porque muchos, aún conociendo el Evangelio, se han vuelto a la idolatría. Y aún viendo los milagros. Exactamente, muchos han sido hasta bautizados por el Espíritu para hablar en nuevas lenguas. Y rapidito hay gente que llega y tanta en su entrega que el Señor los bautiza luego con su Espíritu y comienzan a influir en dones, en todo. Pero ¿qué pasa? Exactamente, en un ratito se descuidan y ya están adorando ídolos, diciendo que no, que siempre no. Imagínense, viendo el poder de Dios, aún se vuelven atrás. Porque sí conocemos familias. Sí. Una familia siendo cristiana así bien, se fue y se casó a la idolatría. Imagínense, eso ya está mal, ¿verdad? ¿Se dan cuenta por qué hay tanto amor a lo prohibido? Pero es como decía el pastor, no había nacido todavía. Exactamente, sí. Hay una prédica que yo decía, o doy esta de los huesos, pero precisamente esa prédica decía, ¿estamos convertidos o estamos convencidos? Esa era mi otra prédica que pensaba darla, pero pues más como que me incliné a esta. Entonces, sí es cierto, a veces Dios no ha nacido verdaderamente en su corazón. Se llevan muchas veces por las emociones, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta por qué hay mucha atracción hacia lo prohibido. Siempre lo prohibido como que me atrae, ¿no? Te están... Ajá, exactamente del fruto. A un niño le dices, no toques ahí, ¿y qué hace el niño? Va y toca ahí. Creo que hay que decirle al revés. Ajá. A un hermano, una hermana le dices, es que no te vayas a meter ahí. Y parece que nos están diciendo, ve y métete ahí, y hacemos. Hay un gusto, hermanos, nuestra naturaleza humana exactamente tiene una atracción hacia el pecado, hacia las cosas prohibidas, hacia lo que nos dicen que no. Ay, eso es lo que hacemos, ¿sí? Exactamente. Dice lo que escribía yo aquí, salimos del mundo, ¿pero qué? Pero el mundo no ha salido de nuestro corazón. Podemos estar aquí en la iglesia y todo, pero Dios conoce nuestro corazón, que aún no ha salido el gusto por lo de allá afuera, ¿verdad? Y fíjese, ya vimos en el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Y lo que Dios nos está prometiendo si somos perseverantes. Al pueblo de Israel Dios le prometió muchísimas cosas, pero desobedeció. Y a nosotros Dios también nos está prometiendo muchísimas cosas ahora con lo de las iglesias. Nos promete demasiadas cosas, ¿verdad? Si somos perseverantes. Pero aún así muchos han decidido no oír. Aunque te digan, avanza, avanza, terminando, es como el que termina su carrera, ¿no? Te dicen, te voy a dar tu título. Y aún así, pues nos vamos a titular con el Señor, ¿no? Y aunque nos digan eso, que va a haber una corona, que nos van a cambiar el nombre y tantas cosas tan hermosas, aún parece que no le damos importancia y que no nos importa con nuestras actitudes, ¿verdad? Y a veces, pues eso nos lleva a estar dando vueltas y vueltas y vueltas como el pueblo de Israel. ¿Cuánto duró? 40 años en el desierto. Y vuelta y vuelta y vuelta, pero por el mismo comportamiento, ¿verdad? Dios, fíjense, Dios envió profetas aquí como Jeremías para advertir al pueblo sobre las consecuencias de su comportamiento. Amén. Para exhortar y para arrepentirse y para que se volvieran a Dios. Sin embargo, todas estas advertencias se ignoraron. Cuando vamos en un auto y hay anuncios ahí que nos está diciendo, cuidado con la curva. Y si no hacemos caso, exactamente, pueden suceder accidentes. Así Dios, ¿verdad? Les estaba mandando gente y les mandaba profetas, ¿para qué? Para que se arrepintieran de su mal camino. Sin embargo, estas advertencias
fueron totalmente ignoradas. Hermano, hermana, cuando Dios nos da una advertencia, un aviso o una información o una alerta, una llamada de atención, una exhortación o como usted le llame, yo le puse todo esto aquí, como dicen por allá afuera, cuando el río suena. Entonces, cuando nos están dando una advertencia, una llamada de atención o todo esto que yo les dije, no tenemos que cerrar nuestros oídos. No cerremos nuestros oídos, no endurezcamos nuestro corazón, antes bien, recibámoslos porque viene de parte de Dios, ¿sí? Porque Dios puede usar a cualquier persona para darnos un aviso también. Y no tenemos que molestarnos, sino por el contrario, ay, pues si me lo está diciendo, pues voy a ver, ¿no? Voy a tener cuidado. ¿Sí? No es como cuando te dicen, oigan, tengan cuidado porque pues por tal calle andan asaltando, ¿no? Un ejemplo, pues nos están dando aviso, pues para que estemos alerta. Así también cuando a nosotros la palabra o alguien se nos hace, oiga hermano, es que tengan cuidado porque esto, porque lo... pues voy a tener la precaución, ¿verdad? Porque quizá está viendo algo que yo no lo he visto, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces la desobediencia de Israel lo llevó a vagar durante muchos años, ¿verdad? Entonces así nosotros no tenemos que ser desobedientes. Por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de nuestro pastor? Cuidar las ovejas, cuidar de nosotros. Y si el pastor está viendo venir un peligro que usted no está viendo, ¿cuál es el deber de él? Avisarnos, ¿verdad? Y hablarnos. ¿Por qué? Protegernos. Porque si él no da aviso, pues el Señor se lo va a demandar a él, ¿verdad? Va a decir, pues ya se llevó el enemigo a mi ovejita y yo te dije que le hablaras y no hablaste. Entonces ese es su deber, pero también nuestro deber como ovejas es obedecer. Porque si el pastor nos está dando aviso, pero la ovejita no quiere obedecer, no quiere escuchar, pues ya no queda más ahí, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel fue exiliado. ¿Qué es exiliado? Fue sacado, ¿verdad? Y deportado, se lo llevaron a Babilonia. ¿Cuándo sucedió todo esto? Cuando en el templo de Jerusalén fue todo destruido. Ahí, ¿qué sucedió? Ahí llegaron como un castigo por su pecado. Y fue llevado ahí con un propósito de purificación y ¿de qué? Para que saliera de él toda la idolatría. Pero aún permanecían ahí aferrados, ¿verdad? Dios permitió que el pueblo fuera llevado cautivo para que aprendiera a valorar su relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, estaban con la presencia de Dios. Estaban directamente con la presencia de Dios. Recuerden que Dios mismo hablaba con ellos. Él tenía cuidado de su alimento. Recuerden que venía la columna de fuego de noche, pero aún así, y de día estaba la nube, ¿verdad? La nube los iba cubriendo. Dios tenía cuidado de ellos, pero ni aún así a ellos les importó. Endurecieron totalmente su corazón, ¿sí? Después de todo esto que les he dicho, de esta introducción, ahora sí vamos a entrar a donde iniciamos, Ezequiel 37:1. Los huesos secos son seña de que la persona ya ha estado muerta durante mucho tiempo. Cuando una persona fallece, luego se convierte en huesos. No, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y ese proceso, para que llegue a la esqueletización, primero implica varias etapas. Y quiero explicarles, son tres etapas para que llegue a ese proceso de ser un esqueleto, ¿sí? La primera etapa se llama
autólisis, así se llama, o es la autodestrucción. Y va a ver usted por qué le voy a decir todo esto. La autólisis o la autodestrucción. ¿Qué significa esto? Cuando las células del cuerpo comienzan a descomponerse por sus propias enzimas, liberando gases y líquidos, ¿sí? Cuando una persona la preparan y todo, ¿qué hacen? ¿Qué le comienzan a hacer? Le sacan todos los líquidos, ¿no? Las células del cuerpo comienzan a descomponerse. Esa es la primera, autólisis o autodestrucción. Es cuando las células del cuerpo comienzan a descomponerse por sus propias enzimas, liberando líquidos y gases. Y usted va a decir, pero eso a nosotros qué, o en qué nos... fíjese, ¿en qué? Ahora lo vamos a pasar a nosotros como cristianos, ¿verdad? Fíjese cómo dice. Dice, las células del cuerpo comienzan a ¿qué? A descomponerse. Y cuando un cristiano comienza a descomponerse, ¿qué sucede? Espiritualmente, cuando un cristiano comienza a descomponerse, ¿qué le? Desánimo. ¿Qué más? Su carácter comienza a cambiar. ¿Qué más? Pecado. Exactamente. Tía, ¿también iba a decir algo, hermana? ¿No? ¿Alguien más? Comienza a faltar también, ¿sí o no? Deja de congregarse. Falta de oración. Porque si no hay oración, no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, ¿a qué te lleva? A la muerte. ¿Ya ven cómo sí concuerda esto que estamos viendo? Comienza a faltar a la casa de Dios y eso va aunado ¿a qué? A un desinterés. Entra el desánimo. Entra el desánimo y entra el descuido. ¿Por qué el descuido? Porque damos prioridad a lo que nosotros pensamos tiene mayor importancia. Exactamente. Santiago 4:17, ¿qué nos dice? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pueblo de Israel ya sabía que era lo bueno. Y aún así, dice que no le dio importancia y él siguió haciendo lo que quiso, ¿verdad? ¿Qué comienza a pasar en un cristiano también? Se comienza, dijo la pastora, creo, se comienza a incomodar, ¿me dijiste? ¿O quién dijo eso? La palabra le incomoda, dijo. Tan bueno es, le incomoda la palabra. Les incomoda porque la palabra nos dice que cuando un cristiano se aleja, su estado viene a ser peor. Exactamente. Y vienen 7 demonios más peores que de los que traían. Y comienza a hacer cosas que antes no hacía. ¿No le pasó eso al pueblo de Israel? Comenzó a adorar ídolos y comenzó todo eso. Entonces, le comienza la incomodidad a escuchar la palabra. Y fíjese bien, quizás hasta cierto punto es normal, porque esa es la función de la palabra. Esa es la función de la palabra, incomodarnos, ¿para qué? Para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Esa es la función de la palabra. La palabra no es para que nos agrade a nosotros. No, la palabra es para que nos ponga un freno de hacer lo que nos pensamos, que más bien lo que nos está agradando a nosotros, pero no le está agradando a Dios. Esa es la función de la palabra. Por eso les digo, hasta cierto punto es normal que escuchemos la palabra y que nos dé incomodidad,
La palabra del Señor, ¿qué dice? En Hebreos 4:12. ¿Agus, lo tienes? La palabra del Señor, ¿cuál es su función? Dice, es como una espada que quebranta, que lastima, pero también redarguye. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más que... Y cuando usted se corta, ¿le duele o siente bonito que le corte? Dice, porque es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos. Dice, somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos incomoda, y si nos incomoda, quiere decir que algo en nosotros no está bien. Porque si la palabra llega y usted se siente edificado y dice, yo la recibo, Señor, yo la recibo porque es tu palabra. Pero si nosotros como personas nos incomodamos, entonces quiere decir que algo no anda bien en nosotros. ¿Sí o no? Yo muchas veces he platicado con mi esposo y yo le he dicho que al subir al altar y al predicar no es nada personal para nadie. Aquí no debe de ser nada personal. Le digo yo a mi esposo, es que como predicadores no nos ponemos a ver los defectos de todos para venir y decirles, hermano, estás así. No, así no es como predicadores, le digo a mi esposo, porque luego él de broma me dice, voy a ir a ver qué pedrada me vas a dar. Él luego me lo dice en broma, pero yo le digo a mi esposo, ¿crees tú que nosotros como predicadores nos vamos a estar poniendo, sí, ahí esta se la voy a echar a Gerardo, ¿no? Ahí esta se la voy a echar aquí a Marisol? No, de eso no se trata. Un predicador no es para estar tirando a los... No, la palabra es la palabra y el Espíritu es quien te va inspirando. Que muchas veces sí nos sentimos identificados con lo que dicen. Y hasta la fecha casi hay mucha gente que luego dice, ay, parece que me dijeron mi vida, ¿no? O hasta parece que ya le fueron a decir esto y esto, pero no, es el mismo Espíritu que te va indicando y te va diciendo, pues di esto, ¿no? Entonces la palabra no es así, hermanos, tirar indirectas a nadie, no. Dios nos guarde, ¿verdad?, de hacerlo de esa manera. Pero recordemos una cosa de la que sí estoy segura, es que recordemos que Dios es omnisciente. Y Él nos apercibe de muchas cosas, sí, por medio de su palabra. Exactamente. Sí, y no solamente del predicador, si nosotros tomamos las escrituras, la misma escritura nos va a hablar, ¿verdad? Y cuando la escritura te confronta y te dice, a ver, ¿a quién le vas a decir que te está diciendo? No, es el mismo Dios que te está hablando. Entonces Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Él tiene el conocimiento absoluto y completo de todo. Fíjense, ¿y qué incluye todo esto? Incluye el pasado, incluye el presente y también incluye el futuro. Así es Dios. Él sabe nuestro pasado, Él sabe nuestro presente y Él sabe nuestro futuro. Así como también conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y como dice la palabra, las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Quedó claro? Que sí coordina lo que estamos viendo, el primer punto de la autodestrucción con nosotros. ¿Sí? Vamos al siguiente punto. Quedamos que son 3 puntos. El segundo punto es la putrefacción. Ajá. El siguiente punto es, antes de llegar a la esqueletización, a donde estamos leyendo. Este sería el segundo. La putrefacción. Ahí ya se me la lengua.
Ese sería el segundo punto. ¿Y qué significa esto? Cuando los microorganismos, especialmente bacterias o como son larvas o gusanos, descomponen los tejidos blandos del cuerpo. Causando hinchazón y cambios de color. Descomponen los tejidos blandos del cuerpo, causando hinchazón y cambios de color. Ahora lo vamos a comparar en nosotros como cristianos. En la anterior ya vimos que tiene unos síntomas, ¿verdad? Y en este segundo, aquí es cuando el cristiano ya se desanimó. Cuando el cristiano, lo que decía la ancianita, ya le dio entrada a espíritus, no solamente uno, sino que ya dejó entrar aún más, que ya abrieron sus ojos para ver los errores de todos, menos los propios. Eso es lo que hace ver el enemigo siempre, que veamos los errores de los demás, pero los de nosotros no. Ahí sí el enemigo nos dice, no, tú estás bien, hijito, hijita, pero ellos están mal, ¿sí? Sería también como un ego, porque dice hinchazón. Ajá, se empieza a hinchar, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí es cuando el cristiano ya se desanimó y ya dio entrada a otros espíritus, que ya abrieron sus ojos para ver los errores de todos, menos los propios. Ahí la persona ya tiene cambios de actitud. Antes recibía con humildad la corrección y ahora ya se molesta, ¿sí? ¿Ven cómo sí está concordando todo esto? Ya no es lo mismo, ¿verdad? Sus cambios de actitud. Antes recibía con humildad la corrección y ahora ya se molesta. Esos espíritus te mostrarán todo lo malo de los demás. Quizá tú no lo veías, pero el enemigo ya te está diciendo, mira, fíjate que fulanito, mira, y fíjate que sutanita esto, y fíjate que esto. Ese es el trabajo del enemigo, ¿verdad? Venir a descomponer todo, que si yo llegué temprano y que porque él no llegó, que si yo hice, que porque él no hizo, que si yo traje y él porque no trajo. Bueno, te hará ver detallitos que tú no veías antes. Te hará ver todos esos movimientos de los demás. ¿Para qué? Para tomar quizá armas, ¿verdad?, contra esa persona y poder atacar. Tengamos mucho cuidado con todo esto. ¿Y qué dice ahí? Comienza a hincharse. ¿Y qué es cuando algo se está hinchando? Está perdiendo su forma natural, ¿sí o no? Y huele. Está perdiendo su forma natural, comienza a hincharse y comienza un cambio de color. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento ya no será el mismo. Y como les decía, el pastor conoce a sus ovejas. Y nosotros, por ejemplo, como ayudas, también conocemos a las ovejitas. Estamos aprendiendo a conocer también a las ovejitas, ¿verdad? Conocemos cuáles son las ovejitas más fieles que siempre están aquí, ¿verdad? Se aprende a conocer cuando está uno trabajando en diferentes áreas. Aprendemos a conocerlas cuando alguien viene triste, cuando alguien viene así, pues nuestro rostro nos delata, ¿verdad? Entonces, ese es corto, ese punto. Vamos con el tercero, para que no nos alarguemos, porque aún falta. El tercer punto, ¿qué es? Ahora sí llegamos a lo que nos dice Ezequiel 37.
la visión que él veía. El tercer punto es la esqueletización. Lo que él estaba viendo en ese valle, los huesos. Para llegar a la esqueletización es la fase final de los tejidos blandos. Se descompone por completo, dejando ahora sí solo los huesos. Pero hay factores que influyen en esta descomposición. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, el clima, o sea, la temperatura, si hay humedad, si hay presencia de insectos. Todo eso, si están al aire libre y todo eso, se acelera ese proceso, más rápido el cuerpo se descompone. Y vamos a buscar qué nos dice Primera de Corintios 15:33. Entonces, los factores que influyen en la descomposición, ¿cuáles son? Clima, temperatura, humedad. Entonces, sí hay factores que influyen para que ese cuerpo se descomponga. Ahora lo vamos a relacionar en nosotros como cristianos. Hay factores que influyen para que uno como cristiano comience a cambiar de actitud o comience a desviarse. Y ya lo tienen ahí, Primera de Corintios 15:33. Joseph, si lo tienes. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, para que un cristiano, sí es la misma, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas costumbres. Mi versión dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí influyen las amistades o no influyen? ¿Influye con quién te juntas o no influye? Influye. Aquí el apóstol Pablo le hablaba a los corintios y les estaba advirtiendo sobre la influencia negativa que las malas compañías pueden tener en la conducta y las costumbres de cada persona. Usted, hermana, se da cuenta cuando sus hijos están cambiando de actitud, ¿verdad? Nos damos cuenta. Gracias. Sí, nos damos cuenta cuando nuestros hijos cambian de actitud. El pastor nos conocerá cuando cambiamos de actitud, cuando ya no somos igual que antes. Dice aquí: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como mejor dicho, allá en el mundo dicen: dime con quién andas y te diré quién eres. El apóstol Pablo le estaba advirtiendo a los corintios sobre esta situación y les decía: no se dejen engañar, no se dejen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pueden cambiar tu conducta y las costumbres de cada persona. Las malas relaciones nos pueden, fíjense, las malas relaciones nos pueden llevar a adoptar hábitos y comportamientos que van en contra de nuestras buenas costumbres. Se pegan. Exacto. Los demonios se pegan, sí, sí. Escuche bien, las malas relaciones nos pueden llevar a adoptar hábitos y comportamientos que van en contra de nuestras buenas costumbres y en contra de nuestra moral. ¿Qué es la moral? Nuestros principios, nuestros valores. Y las amistades sí influyen mucho en eso. Si nos dejamos contaminar, pues vamos a querer adoptar lo mismo que está haciendo él o ella. Sí, exactamente. Entonces, si nos juntamos con malas personas, pues nos va a influir
todo eso y vamos a querer hacer lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo, sabiendo que va en contra de lo que la palabra nos ha enseñado. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? ¿No se fue a adorar imágenes? Entonces tengamos mucho cuidado con quién nos vamos a juntar, con quién vamos a hablar. Ay, no, es que nada más es una amiguita, ay, es que es un amiguito, no, no pasa nada, no. Ya cuando veas, ya estás pensando lo que él piensa. Ah, no, sí es cierto, ya te quieres ir donde el otro se va, tú también ahí ya quieres ir, ¿verdad? Ya quieres hacer lo mismo que el otro está haciendo. Entonces, tengamos cuidado con las amistades. Hay una palabra muy importante. ¿Con quién vamos a emparentar? Por ejemplo, hay cristianos que emparentan con gente del mundo, casan a sus hijos con el mundo. No, sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque imagínese usted como madre cuánto le ha costado sus hijitos, sus hijitas, encaminarlos en el camino de Dios. Y para que en un 2x3 usted diga, no, pues es que se va a casar con una mundana, se va a casar con un mundano. Ay, yo creo que lo va a convertir. No, nos está costando a nosotros trabajo como madres, ¿verdad? Instruirlos, nos está costando lágrimas quizá, ¿verdad? Para que aprendan los principios y todo. Y para que de la nada digamos, no, pues sí, la voy a dejar casar con un mundano. No, lo voy a dejar casar con una, pues no, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado. Por ejemplo, si seguimos adelante, un cuerpo enterrado o en un ambiente húmedo se va a descomponer más lentamente que uno expuesto al aire. Eso es científicamente, ¿eh? Un cuerpo enterrado o en un ambiente húmedo se descompone más lentamente que uno expuesto al aire. La duración de la esqueletización puede llevar desde varios meses hasta años, dependiendo de los factores mencionados. Entonces, un cuerpo expuesto rápido, su proceso para hacer un esqueleto va a ser rápido, pero uno que está enterrado tarda más tiempo. ¿Sí? El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de enmendarse durante años. Tuvo muchas oportunidades el pueblo de Israel de enmendarse de sus malos caminos. No quisieron y durante esos años sufrieron infinidad de consecuencias. Pero eso no les bastó. Hubo profetas, hombres de Dios que les hablaron, pero ¿qué hicieron? Cerraron sus oídos hasta que Jehová le mostró esta visión a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Estamos en Ezequiel 37. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué fue lo primero? Vio los huesos en el valle. Después, pero también lo hizo caminar en medio de ellos. ¿Y qué dice? Y vio que eran muchísimos. Estaban completamente secos. Y Jehová le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Estamos en el versículo 3. ¿Podrán vivir estos huesos? ¿Y qué dice? Yo le contesté, Señor omnipotente, le vuelve a decir ahí, Señor omnipotente, tú lo sabes. Dios tiene todo el poder, Él es todopoderoso y capaz de hacer cualquier cosa. Él es el único que tiene el poder supremo, su poder es infinito, absoluto y Él no tiene restricciones. ¿Y qué dice más adelante? Entonces me dijo, en el 4, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
Si estamos escuchando la palabra del Señor. En el 5, así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. ¿Se imaginan? Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida o espíritu. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿te has sentido quizá de esta forma? ¿Como un hueso seco? ¿Te has sentido de esta forma quizá como ese hueso seco que a pesar de que vienes, escuchas la palabra de Dios, pero sientes que no tiene sentido? Quizá, ¿qué dices? Es que no tiene sentido que yo venga si mi familia todavía no está aquí. Es que siento que me hace falta algo. Quizá tú dices que no tiene sentido buscar de Dios y hacer su voluntad. Eso es lo que muchas veces el enemigo te hace pensar, que no tiene sentido, que para qué le buscas si todo sigue igual, que para qué estás aquí si no ves cambios. Esa es la voz del enemigo que te está queriendo engañar. No abras tus oídos a esas voces. El pueblo de Israel, el Señor le prometió muchísimas cosas, pero se puso necio, cerró su corazón, cerró sus oídos y les pasaron muchísimas cosas. Hoy Dios nos está hablando, ¿verdad? Y fíjese, hoy en día, hermanos, hay muchos hermanos en la iglesia muertos, así como nos está hablando aquí. Hay muchos hermanos en las iglesias muertos que si van, escuchan e incluso participan, pero ya están en los huesos. Yo le contaba a mi esposo que en 2 iglesias en las cuales estuvimos, fíjense, se predicaba el evangelio y todo. Había alabanza, había adoración, se manifestaba la presencia de Dios. Recuerdo el pastor estaba pequeñito, fue cuando él iba en el kinder. Pero ¿saben qué sucedía ahí, hermanos? Había mucha mundanalidad, había muchas cosas tremendas que hoy en día luego lo platicamos mi mamá y yo y decimos que el Señor nos guardó de todo eso, porque a pesar de que nosotras éramos nuevas en el evangelio, llegamos ahí y al ver tantas cosas, nosotras pudimos haber sido arrastradas
en lo mismo en lo cual estaba esa iglesia. Porque ellos eran usados por Dios. Profetizaban, danzaban y había un mover del Espíritu de Dios. Y aún así, hermanos, cosas tremendas que sucedieron ahí. Habían cosas tremendas, pero platicamos con mi mamá y decimos, Dios nos guardó. Verdaderamente ahí es donde nos damos cuenta y decimos, estábamos apartadas para Él. Amén, gloria a Dios. Porque si nosotros hubiéramos caído en todo lo que había en ese lugar, en esas iglesias, yo creo que no tendría el valor, ni a lo mejor la ancianita ni yo, de pararnos en un púlpito y tener la autoridad de poder exhortar sobre varias cosas. Porque el enemigo nos los reclamaría y nos diría, ¿tú qué hablas de esto? Si te acuerdas de lo que hiciste hace años, ¿con qué valor moral podríamos pararnos aquí en un púlpito y decir, hermano, no hagas esto? Y si nos paramos con ese valor moral, hermanos, porque gracias a Él, que Él nos guardó de cometer muchísimas cosas, de cometer errores que no solamente a lo mejor nos iban a marcar a nosotros, sino a nuestras generaciones. Por eso hoy sí tenemos ese valor moral, hermanos, de pararnos y exhortar, porque Dios nos guardó. Su misericordia fue la que nos mantuvo firmes. Su misericordia, porque pues mi mamá, yo estaba jovencita también, ella pues también estaba joven. Imagínense, Dios nos guardó. Su misericordia es tan grande. Entonces, hoy en día hay muchas iglesias, hermanos, que sí hay gente, pero están en los huesos, están como huesos secos, haciendo todo lo que no le agrada a Dios. Esas iglesias, ¿por qué están así, hermanos? Esas iglesias deshechas por permitir y solapar el pecado. Como el mensaje de las 7 iglesias, ¿verdad? Que le decía, tengo contra ti que toleras ¿a quién? A Jezabel. En esa iglesia que nosotros les platicamos, estaba Jezabel. En otra que también estaba Jezabel. La palabra no se equivoca. Dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. Y efectivamente, la estaban tolerando. Y Jezabel no perdona, es el enemigo. Él llega y si tú dices, si la apapachas, él va a destruir. Y destruyó la iglesia, destruyó a los pastores, destruyó todo, hermanos, el matrimonio, los matrimonios, destruyó total. Ahora ya no se cuenta de esa iglesia, ya no está. ¿Y qué estamos nosotros tolerando como cristianos en nuestro hogar? ¿Qué toleramos en nuestras casas? ¿Qué toleramos en nuestra persona? Como decía Jera, ¿verdad? Pasamos desapercibidas esas pequeñeces. Quizá nosotros lo podemos ver como pequeñeces, pero el enemigo no lo ve como una pequeñez, lo ve como una puerta abierta para poder entrar y hacer contigo lo que se le dé la gana. Es lo que me hacía sentir el Señor. ¿Qué estamos tolerando en nuestros hogares? Que a veces somos permisivos. ¿Qué estás tolerando en tu hogar, hermano, hermana? ¿Qué dice la palabra? Jezabel seduce y destruye a sus siervos. Por eso, hermanos, como estábamos viendo, no nos enojemos cuando la palabra nos exhorte. No se moleste. Quizá no sea usted o quizá sí. Pero tomémoslo en cuenta. No lo deseches. Si el Señor nos los está hablando, analice. Y si no es para usted, pues bueno, no es para usted. Que pase. Pero no desechemos el consejo.
No desechemos cuando nos estén dando voz de trompeta. No desechemos cuando la palabra nos hable y nos sintamos confrontados. No deseche esa palabra porque viene del Señor. Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos. Y hoy Dios nos está hablando. ¿Acaso usted y yo podemos decir, seré yo? Sí, eres tú, hermana. Si tú dices, es que nada de lo que se habló me llega a mí, sí nos llega la palabra del Señor. Recuerda, hermano, que para que un cuerpo llegue a los huesos, antes debe de pasar por 2 etapas, ya lo vimos, ¿verdad? Quizá tú estás comenzando o estás dando a notar síntomas de una muerte espiritual, pero aún estás a tiempo. Como dice la palabra del Señor, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que Él está cercano, nos dice Isaías 55:6. Y Ezequiel 37:12, ahí es donde estamos, nos dice, pueblo mío, abriré las tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Vamos en el versículo 13. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. ¿Qué nos deja esta parte de la Escritura, hermanos? ¿Qué nos deja esta parte de la Escritura? Como les decía al inicio, parece de película, ¿verdad? Parece como una película estar en medio de ese valle de los huesos secos. Y que el Señor le decía a Ezequiel, paséate en medio de ellos. ¿Y con qué finalidad lo hacía? Para que viera, ¿verdad? Dice que eran muchos huesos secos. ¿Usted en qué condición se encuentra, hermano? ¿En qué etapa se encuentra? Ya vimos que son 3 etapas antes de llegar a ser un hueso seco. Nuestro comportamiento cambia. Dejamos de ver muchas cosas que son importantes para Dios. No les tomamos importancia. ¿Qué veíamos también? La persona comienza a perder su forma natural. Comienza a hincharse, ¿verdad? Comienza a cambiar de comportamiento. La persona ya no es la misma. ¿Qué es lo que te está sucediendo a ti? ¿Aún hay vida en ti? ¿O ya eres un hueso seco? ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hogares? ¿Qué estamos permitiendo en nuestras casas? Yo
al estudiar esta parte, yo decía, es que ya hay cosas que el pastor ya nos los ha dicho. Pero quizá hemos cerrado nuestros oídos, ¿verdad? Quizá hemos dicho como el pueblo de Israel, no voy a obedecer. Y cerramos nuestros oídos. Y aunque nos digan, hermano, hermana, esto, cerramos nuestros oídos al Señor. Y el Señor nos va a hablar una y otra vez. Porque su bondad es tan grande y su misericordia es tan grande que Él no quiere que ninguno nos perdamos. Él no quiere, sino por el contrario, que nos arrepintamos y que enmendemos nuestros caminos. Es una llamada de atención nuevamente, hermanos, para cada uno de nosotros. Y creo que el Señor nos dará las llamadas de atención cuantas veces Él quiera, por amor a nuestra alma, por amor a nuestra alma. Yo le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, mi hermano. Y cuando usted llegue a casa, vuelva a leer esta parte de la Escritura, Ezequiel 37. Y vuélvale a decir al Señor, ¿qué es lo que tú me quieres hablar? Porque a cada uno nos habla de diferente manera. A todos nos habla de diferente manera. Yo cuando lo leí, el Señor me ministró de una manera para mí y para los de mi casa. Cuando usted lo lea en su casa, el Espíritu de Dios lo va a ministrar a usted de una manera diferente. Y como les decía, como predicadores, aquí no nos paramos para decir esto es para acá, no. Aquí es lo que el Espíritu te vaya diciendo. Amén. Entonces usted dígale al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que me tratas de hablar en esta palabra? Házmelo ver, abre mis ojos, Señor. Abre mi entendimiento. Cierre sus ojos, hermano. Dígale al Señor, abre mi entendimiento. Porque quizá una y otra vez tú me has estado hablando en tu palabra y he cerrado mis oídos a tu voz, Señor. Quizá tú has mandado profetas. Quizá tú has mandado a tus siervos a que me den una alerta, a que me hablen y que me digan y no he querido obedecer, Señor. Hazme entender, Señor, tu palabra. Haznos entender, Padre, personalmente el mensaje que tú nos quieres dar, mi Señor Jesús. Porque tú no quieres que perezcamos. Tienes tantas cosas, mi Señor, tantas promesas para cada uno de nosotros. Pero como ese pueblo de Israel, tanta promesa que tenía, pero ignoró todas las advertencias que se le habían dado. Señor, hoy abrimos nuestros oídos, Padre, a tu palabra. Señor, hoy abrimos nuestros oídos a las advertencias, Padre, que por medio de tu palabra nos has hablado, Señor. Has tocado trompeta una y otra vez, Señor. Perdónanos si no hemos entendido. Perdónanos si hemos ignorado, Padre, los mensajes, mi Señor Jesús. Tú un día nos pedirás cuentas, Padre. Un día nos vas a pedir a cada uno de nosotros cuentas, Señor Jesús, que hicimos.
Perdónanos, Papito Dios, Señor. Perdónanos, Padre. No queremos, Señor, llegar a esos huesos secos, que aunque andamos y que aunque caminamos, Señor, no haya vida en nosotros, Padre. Perdónanos, mi Señor Jesús. Perdónanos, Padre, en esta noche. Danos ese aliento de vida, Señor. Danos ese soplo de vida que estamos necesitando, bendito Dios, Señor. Quizá hay huesos secos, Padre, a punto, Señor. Quizá hay huesos secos, Padre. Da ese aliento de vida, mi Señor. Da ese soplo de vida, Padre. Síguenos hablando por medio de tu palabra, Padre. Síguenos hablando, mi Señor, por medio de tu palabra, una y otra vez, Señor. No importa, Padre, que nos sintamos confrontados, Señor. No importa, Padre, que nos sintamos, Señor, confrontados por tu palabra. Abre nuestros ojos y abre nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra dice que tú no quieres, Señor, la muerte del pecador, sino que se arrepienta de sus pecados, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, y confesamos nuestras debilidades. Y confesamos, Señor Jesús, todo lo que tú sabes y conoces, Padre, porque eres omnisciente, mi Señor. Y hoy derramamos nuestro corazón delante de ti, Padre, y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón, mi amado Señor. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Ten misericordia, mi amado Dios, de cada uno, mi Señor. A ti clamamos, Padre, ten misericordia una y otra vez. Ten misericordia, mi Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. Ten misericordia aún de mí, Señor, de los míos, Padre. Ten misericordia, mi Señor Jesús. Oh, amado Dios, amado Padre, tú nos hablas porque nos amas, Padre. Tú nos estás hablando una y otra vez, porque hay amor para con nosotros, mi Señor Jesús. Ten misericordia, Papito Dios, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquel que está muriendo espiritualmente y aún no se ha dado cuenta, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquel, Señor, que se ha enfriado espiritualmente y siente como que no está pasando nada. Ten misericordia de aquel que ya no siente tu presencia, Señor. Ten misericordia de aquel, Padre, que ya no siente, Padre, tu presencia, mi Señor. Ten misericordia, Padre. Aviva, Señor, tu fuego, Padre. Aviva tu fuego, Señor, en aquel, Padre, que se siente débil, que se siente desanimado, Padre. Aviva tu fuego, mi Señor, y da soplo de vida, Padre, a esos huesos secos, mi Señor. Hoy venimos, Padre, a ser confrontados por tu palabra. Hoy venimos a ser confrontados por tu palabra, Señor. Confesamos nuestras debilidades ante tu presencia, Padre. Pero no queremos quedarnos así, Señor. Queremos hacer algo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Tú no
desprecias un corazón arrepentido, Padre. Tú no desprecias un corazón, Señor, que se arrepiente delante de tus pies. Tú no le das la espalda, mi Señor, sino por el contrario, Padre. Restauras, Señor, levantas al caído, levantas al necesitado, mi Señor, y es lo que hoy te estamos pidiendo en esta noche. Es lo que te estamos pidiendo en esta noche, mi amado Dios. Levanta, mi Señor, al caído. Levanta al desanimado, Padre. Levanta aquel que está desapercibido, Padre. Levántalo, mi Señor Jesús. Da soplo de vida a esos huesos secos, Padre. De tu aliento de vida nuevamente, que vuelva a sentir tu presencia, que vuelva su primer amor, mi Señor Jesús, cuando no veía los defectos de los demás, Padre, cuando no veía ningún defecto, sino su mirada estaba en el blanco perfecto que eres tú, mi Señor. Que vuelvan a su primer amor, Padre, que vuelvan al primer amor. Que vuelvan a la fidelidad hacia ti, mi Señor. Que vuelvan al amor y a la fidelidad a ti, mi Padre eterno. Por favor, bendito Dios, ten misericordia. Ten misericordia, mi Señor, una y otra vez te lo pedimos, Padre. Clama nuestra alma por ti, mi Señor, clama nuestra alma por ti, Padre. Misericordia, misericordia te pedimos, Padre. Misericordia una y otra vez por los nuestros, Señor. Misericordia por los nuestros, Señor, por nuestra casa, por nuestra familia, Señor Jesús, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por las esposas, Padre. Clamamos a ti misericordia, Padre. Buscadle mientras pueda ser hallado. Llamadle tanto que Él está cercano, dice tu palabra, mi Señor. A ti clamamos, Padre. A ti clamamos, mi Señor Jesús. Clamamos una y otra vez a tu nombre, papito. Ten misericordia, mi Señor. Ten misericordia, Padre. 40 años estuvieron, Señor, el pueblo de Israel vagando por su desobediencia, mi Señor. Y hoy no queremos ser, Padre, desobedientes a ti, Padre. Hoy no queremos sufrir consecuencias como el pueblo de Israel tuvo que sufrir tanta consecuencia hasta el día de hoy por la desobediencia, Padre. Ten misericordia de cada uno de nosotros y destape nuestros oídos, Señor. Destape nuestros oídos y aún nuestros ojos, Padre, para poder, mi Señor Jesús, ver lo que tú quieres que veamos, oír lo que tú quieres que veamos, mi Señor, y escuchemos. Sigue limpiando nuestras vidas, Padre, sigue limpiando nuestros corazones. Porque tú quieres una novia, Señor, ataviada para su marido. Tú quieres una novia, Señor, ataviada, limpia, pura, mi Señor Jesús. Sin mancha, sin ninguna contaminación, Padre. Eso es lo que tú quieres, una iglesia limpia. Una iglesia que se está consagrando. Una iglesia que se está preparando, que está buscando su mejor vestido para encontrarse con el amado. Eso es lo que tú quieres, mi Señor. Una novia lista.
Una novia que se guardó en santidad. Una novia que se purificó. Una novia que se sumergió en esos perfumes y en esos aromas para dar su mejor perfume ante su amado. Eso es lo que tú reclamas de tu iglesia, mi Señor. Una iglesia fiel, una iglesia pura que se ha guardado y que no se contamina. Eso es lo que tú reclamas de tu amada. Eso es lo que el Señor está reclamando de su amada. Una iglesia que se está guardando y que se sobrepone aún de las tentaciones, que se guarda para su esposo. Oh, amado Dios, Señor, te pedimos que nos perdones, papito lindo. Perdónanos, mi Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, papito lindo, en esta noche. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Y queremos agradarte solo a ti, Padre. Queremos agradarte solo a ti, papito Dios. Ese es nuestro único anhelo. Y ese es nuestro único deseo, poder encontrarnos contigo, mi Señor, un día, Padre. Ese es nuestro único anhelo y ese es nuestro único deseo, Señor. Oh, Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, Señor, y que tu palabra, Padre, siga obrando en los corazones y que tu palabra siga obrando en cada vida, Señor. Que tu palabra, mi Señor, siga obrando, Padre. Aún, Señor, ahí en nuestras habitaciones. Aún ahí, Señor, en nuestros sueños, Padre, porque tú nos revelas. Tú aún sigues revelando por medio de sueños, Padre. Tú aún avisas por medio de sueños, mi Señor. A mí me has revelado en sueños, Padre, y te agradezco, mi Señor. Sígueles revelando a cada uno de mis hermanos, Padre. Si quizá alguno está incrédulo, Padre, y dice no pasa nada, yo puedo seguir en la condición que estoy y no pasa nada. Revélales, mi Señor, revélales por amor a su alma, Padre. Por amor a su alma, revélaselos, mi Señor. En sueños, en tu palabra, Señor, aún manda profetas. Aún, Señor, sigue hablándonos, Padre. De la manera que usted quiera, pero no permita que se pierdan sus almas. No permita, Señor, que esas almas se pierdan, porque lo valen, Señor, valen tu sangre preciosa, mi Señor. Vale tu sangre, mi Señor. No permita que se pierdan esas almas, Padre. Síguenos hablando, síguenos confrontando, mi Señor, en tu palabra, Padre. Oh, mi Señor Jesús. Queremos obedecerte, Padre, y queremos hacer tu voluntad.